Gloria al nombre del Señor. Una palabra que el Señor dejó escrita, hermano, que es muy importante para nosotros, que usó el apóstol Pablo, diciendo: o ignoráis vosotros, o ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo. Tu hermano estaba hablando a ese pueblo, ¿verdad? A esta iglesia, diciéndole que, hermano, como que se habían olvidado, o ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo. Y la palabra hoy para nosotros es que no ignoremos que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y como templo y morada del Espíritu Santo de Dios, hermano, tenemos que dejar que Él haga los cambios en nuestra vida. En Isaías capítulo 66, verso 1, dice el Señor, hermano, en su palabra también: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Hermano, cuando Isaías escribió esto, ya el templo de Salomón había sido edificado mucho tiempo atrás, ¿verdad? Ya tenían un templo, habían tenido un tabernáculo, el tabernáculo de Moisés, había pasado ya al tabernáculo de David. Pero aquí hace una pregunta al Señor: ¿dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Porque dice, Jehová dijo así. Está hablando en un presente, pero usted sabe que el Señor habita en un eterno presente. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Por qué el Señor va a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra? Porque sabe, hermano, que aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel que reconoce que es necesitado de Dios, de la revelación de Dios a su vida, mi amado hermano, y que necesita conocer del Señor cada día, cada instante, cada momento, y depender de Él. Cuando Dios habla, tiembla su palabra, no deja que la palabra se vaya, no deja que la palabra corra, hermano, y se pierda, o la palabra caiga a tierra. En la Biblia el Señor habla de un hombre que no dejó caer a tierra ni una sola de sus palabras, y es el profeta Samuel. Dice, no dejó caer ni una sola de las palabras. Él tomaba esa palabra y temblaba ante esa palabra. Eso es lo que Dios quiere restaurar en cada uno de nosotros. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Yo voy a ver a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra, que sabe valorar y apreciar la palabra del Señor. Hermano, y el que sabe valorar y apreciar la palabra es aquel que es pobre y humilde de espíritu. Entonces, mi amado hermano, Dios quiere que nosotros atendamos esta voz, no solamente hoy, sino siempre, que tiene que haber un corazón humilde, un espíritu pobre, un espíritu necesitado de Dios. ¿Dónde habita el Señor? Dice, Dios habita en la altura y en la santidad, y con el contrito y humilde de espíritu. Entonces, hermano, Dios quiere habitar, así como habita en la altura y en la santidad, quiere habitar también en el corazón contrito, en el espíritu que es pobre y humilde, en el corazón contrito y humillado, el cual Dios no desecha. Eso es lo que está buscando Dios. Está buscando una habitación en donde morar. No una habitación, una casa, una morada. Hermano, no un edificio. Está buscándolo a usted y a mí. Para que nosotros demos nuestro corazón y decir, Señor, aquí está esta casa. Ven y habita. Ven tú. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. En el verso 5
Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Entonces, hermanos, los que tiemblan, los que valoran, aprecian la palabra, dice, oigan palabra de Jehová. Y bienaventurado es aquel que sabe oír la palabra. Bienaventurado es usted que a pesar de que ha habido frío, lluvia, viento y de todo, ahí está oyendo la palabra. ¿Por qué? Porque anhela tener un corazón contrito, un corazón humilde, un corazón necesitado del Señor, necesitado de su presencia, necesitado de su palabra, necesitado de unción. Mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué no hay avivamientos como los de antes? ¿De qué nos sirven avivamientos, hermano, generales, grandes, si nuestra conducta no es de acuerdo a la palabra del Señor? Dios está buscando gente que su conducta se apegue a la palabra de Dios y ahí va a haber un fuego de Dios. Ahí va a haber un avivamiento de Dios en cada persona, en cada vida. Muchas veces buscamos avivamientos congregacionales o de misiones, pero Dios quiere un avivamiento en su vida. Mira, ¿de qué nos serviría saber que ahí a unos cuantos kilómetros hay un avivamiento tremendo en una congregación? Y vamos, hermano, y no... Claro, y ahí está toda la gente cayendo y haciendo un montón de cosas, pero usted se regresa vacío y sin nada. Y Dios quiere visitarlo a usted. Y no solamente visitarlo y decirle, no ignores que eres templo y morada del Espíritu Santo y que en ti quiero edificar esa casa. Quiero edificarte como esa casa donde yo pueda morar, donde yo pueda estar, donde yo pueda permanecer y encontrar reposo. El rey David entendió eso y dice, yo no puedo ir a mi lecho, dice, hasta que no haya un lugar de reposo para mi Señor. Pero no era, bueno, no podía ir a su lecho si no había un lugar de reposo, no había templo. Él sabía que Dios quería, lo había tomado a él. Y él en el Salmo 51 dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Espíritu noble me sustente, vuélveme el gozo de su salvación. Hermano, él tenía el Espíritu de Cristo dentro de él. Él había conocido, no solamente había tenido la revelación, sino había abierto su corazón. Desde el verso 1, Salmo 51, comienza a decir, ten piedad de mí conforme a tus misericordias, borra mis rebeliones, mi maldad y mi pecado, rebelión en el espíritu, maldad en el alma y pecado ya consumado con el cuerpo, borra todo eso. Limpia mi corazón y endereza, renova un espíritu recto dentro de mí. Fíjese, hermano, está diciendo, mira, límpiame todo, cámbiame, renuévame, que tenga un espíritu recto, para que tenga el espíritu noble que me sustente, tu Santo Espíritu que esté conmigo, el gozo de tu salvación, tu presencia, no me eches de tu presencia, porque había entendido que Él era esa casa. Que Él era el lugar donde Dios quería reposar en su corazón. Y tenía tantas preocupaciones, tantas aflicciones en el día, pero decía, no quiero ir a descansar si antes Dios no ha descansado en mi corazón. Si no ha hallado un lugar de reposo en mi vida, que pueda haber alabanza y adoración, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Mi amado hermano, que seamos un río de alabanza, un fluir de alabanza y de adoración, para que el Señor se mueva, y no solamente se mueva, habite. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y el que lo dijo esto también fue el rey David, dice, tú habitas en medio de las alabanzas de Israel, dice. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y fueron librados. Aleluya. Dios no los desamparó. Entonces, hermano, cuando nosotros entendemos que somos llamados, hemos sido llamados para ser templo y morada del Espíritu Santo, y hemos sido llamados para ser edificados como casa para el Señor, vamos a dar nuestro corazón a entender, vamos a temblar a la palabra. Oíd palabra de Jehová,
vosotros los que tembláis a su palabra. Fíjese, vosotros los que tembláis a su palabra, oíd palabra de Jehová. ¿Restauración de qué? Restauración, hermano, de el principio del temor de Dios en nuestra vida hacia la palabra de Dios. Que seamos reverentes a la palabra del Señor. Que seamos reverentes a lo que Dios nos dice y podamos apreciar y valorar cada palabra que viene del corazón de Dios, que viene de la boca de Dios, que Dios dejó aquí y que el Espíritu Santo de Dios nos guía a tomar esa palabra y ser reverentes a esa palabra, amar esa palabra, valorar esa palabra, porque esta palabra es la que hace que nosotros estemos despiertos, que nosotros estemos sostenidos por el poder de la palabra del Señor. Pablo era una persona que hablaba, hermano, yo creo que hablaba hasta por los codos, sabía de muchas cosas. Y cuando empieza a hablar del Evangelio, saber cuántos se burlaron de él, uno le dice, mira, parece que las muchas letras ya te volvieron loco. Pero él dice, no, yo conozco una cosa. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación. No era otra palabra, no era otro mensaje. Era, hermano, o es poder de Dios para salvación. Aleluya. Pero cuando oímos la palabra, cuando temblamos a su palabra, cuando atendemos la palabra y la palabra cambia nuestra conducta, y nuestra conducta es agradable, porque es agradable a Dios, porque está de acuerdo a la palabra del Señor, siempre van a haber, y especialmente hermanos y hermanitos y hermanitas, que no nos van a querer. Fíjese, no los del mundo, los mismos hermanos, las mismas hermanas, en la misma casa, no nos van a querer. Y dice, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Así que no se preocupe, usted busque la palabra, llénese de la palabra, valore la palabra, hermano, y si los hermanos X, Y, Z se burlan de usted por la palabra y por el nombre del Señor, van a decir, Jehová glorifique su nombre. Y van a decir, sí, Dios será glorificado dándoles alegría a ustedes y a los otros confundidos. Pero no busque usted eso, usted busque alabar, adorar, bendecir al Señor, pero sobre todo amar la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Ya vimos, hermano, que nosotros entonces somos ese templo y morada del Espíritu Santo. A nosotros Dios nos escogió para ser esa casa para el Señor. Dice, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? Yo no puedo edificar una casa para el Señor. Yo no puedo edificarme a mí mismo como casa. Tampoco lo puedo edificar a usted como casa para Dios. Usted creo que no se puede edificar a sí mismo como casa para el Señor. Pero sí hay alguien que nos puede edificar como casa para el Señor. Y ese alguien es el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ir a ese verso primero para tener completo el panorama. Está en Efesios capítulo 2. Veamos el verso 21. Dice, en quien todo el edificio, mire, hay un edificio que se está construyendo o edificando. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Un edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Yo creo que se sobreentiende claramente esta palabra, pero a veces no lo entendemos bien. Pongámosle un poquito de atención a esto.
Entonces dice el verso 21, en quien todo el edificio. Entonces hay un edificio que se está construyendo. Y ese edificio es la casa del Señor, es el templo del Señor espiritual, pero que cada uno de nosotros somos una piedra viva, parte de ese edificio, pero que somos parte de ese templo, y cada uno de nosotros tenemos o debemos tener la misma naturaleza, hermano, del que va a vivir ahí. ¿Y cómo? A través del Espíritu Santo, que, hermano, manifiesta o está tallando la imagen de Jesucristo en nuestra vida, la imagen del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, para que la naturaleza divina esté en nuestra vida. Ya no la naturaleza carnal, la naturaleza humana, sino la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina está en el Espíritu de Cristo que está dentro de nosotros. Está en el Espíritu Santo, que es el que está forjando, hermano, la imagen de Jesucristo en nosotros. Porque escrito está, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Aleluya. Entonces aquí, todo el edificio bien coordinado. Entonces tiene que haber una buena coordinación. Yo me pregunto, ¿el pastor puede coordinar bien la iglesia? ¿Los ancianos pueden coordinar bien la iglesia? ¿Los profetas y apóstoles y apostolitis pueden coordinar bien la iglesia del Señor? No. Hay uno solo que puede coordinar la iglesia del Señor, y es bendito Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el único que puede coordinar. Desde nuestro punto de vista, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero el Espíritu Santo de Dios es el que nos está preparando, nos está coordinando, pero tenemos que dejar que Él haga su obra en nuestra vida a través de la palabra del Señor. Aleluya. Y a través de la unción, del poder y de todo lo que Dios nos ha dado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, bien coordinado, va creciendo. El Espíritu Santo de Dios coordina todas las cosas y comienza a crecer. Y cuando crece, dice, va a ser un templo santo en el Señor. No un templo santo para el Señor, no sé cómo dice su versión. En el Señor. Un templo santo en el Señor. ¿Por qué? Porque Él va a estar en el templo, y en Él es santo. En Él somos santificados nosotros. La santidad no es una operación humana. La santidad es una operación de Dios a través del Espíritu Santo para formar la imagen de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, juntamente, fíjese, hermano, el edificio se va formando. Lo que nosotros no vemos ese edificio, el Señor lo está viendo. Pero dice, en quien vosotros, cada uno de nosotros, hermano, también sois juntamente edificados. Haga usted por un lado, el otro por otro lado, el otro por otro lado. Dios escogió, va a ser el gran edificio, pero cada uno de nosotros, hermano, somos de la misma naturaleza que todo el edificio. Igual una naranja. ¿Será que una naranja sana, hermano, va a tener un gajo diferente a los otros? No, ¿verdad? Todo es una naranja y usted la parte en varios gajos y unos están allá, pero el mismo sabor de este tiene el otro y el otro y el otro y el otro. Ahora, cuando es de otra naranja, pues ya puede variar, pero es la misma, que está sana, ¿no? Incluso, hermano, si usted abre el gajo y encuentra esas lagrimitas adentro, también va a tener el mismo sabor, y agarra de otro, hermano, y también, ¿verdad? Tienen la misma naturaleza, el mismo sabor, todo, porque es de la misma naranja. Igual nosotros somos del mismo edificio, pero cada uno de nosotros estamos siendo transformados cada día por el Espíritu Santo de Dios, por el poder del Evangelio, hermano, que Dios ha ministrado a nuestra vida. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Si traemos a memoria lo que acabamos de ver en el principio, en la palabra profética, porque dice acá, hermano, el verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, el fundamento profético, ya lo vimos. En el profeta Isaías 66:1 dice, hermano, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Ahora el fundamento apostólico nos dice que el edificio Dios lo está formando y está siendo bien coordinado, hermano, y va creciendo, pero que también cada uno de nosotros somos edificados para morada de Dios. Entonces, ¿dónde está? El profeta dice, ¿dónde está la casa que me van a edificar? Y el apóstol aquí responde, ustedes son esa morada. ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Dice el profeta. Y el apóstol dice, en el Espíritu. Por el Espíritu. Ese lugar de reposo solamente, o esa administración de reposo, la trae el Señor a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano, en Hebreos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, parafraseo, porque hay un día de reposo todavía, pero ese día de reposo no son 24 horas, ese día de reposo es una dimensión del Espíritu de Dios para entrar a ese nivel, a esa dimensión de gloria donde el Espíritu de Dios trabaja en nuestra vida. Trabaja en el nivel del afán y la ansiedad, sí, ahí está, pero hermano, no se mueve en libertad, pero cuando nos lleva a la dimensión del reposo. Y el reposo no es que usted compre una su hamaca y que se ponga ahí, hermano, a maquiarse, tampoco es un año, sí es el año agradable del Señor. Pero hermano, ese reposo es una dimensión de gloria donde el Espíritu Santo de Dios opera para hacer esos cambios maravillosos. Y esa dimensión de reposo está, hermano, dentro de nosotros, fuera de nosotros, con nosotros, porque el Señor es ese reposo, la presencia de Dios es la que trae ese reposo. ¿Qué es realmente el reposo? Es confiar plenamente en Dios. Entrar a tener esa confianza plena en el Señor, hermano, y eso nos da ese reposo. Moisés, hermano, tiene un gran pueblo. Usted sabe, tiene un gran pueblo, tiene una vara y a través de esa vara el Señor hace prodigios y maravillas. Tiene una unción, una autoridad tremenda. Es enviado por el Señor. Hermano, vio cómo se convierte esa vara en serpiente y luego vuelve a tomarla por la cola y se convierte otra vez en vara. Eso tiene una revelación, ya hemos visto eso, o una explicación. Pero él dice, Señor, y ahora tú me dices que pase a este pueblo. Y el Señor le dice, sí, mi ángel irá delante de ti y yo les entregaré esta tierra. Y Moisés dice, Señor, ¿y quién va a ir conmigo? Dios le había dicho, mi ángel va delante de ti. Está bien, entonces ya vimos que tiene vara, tiene autoridad, es enviado, tiene palabra, tiene todo. Tiene un ángel que va delante de él. Bueno, un ángel que guía a saber cuántos ángeles, pero va un ángel delante de él. Pero hay algo, hermano. Él dice, ¿y quién va a ir conmigo? No dice, ¿quién va a ir delante de mí? No, ¿quién va a ir conmigo? ¿Quién va a estar cerca de mí? ¿Quién va a estar fortaleciéndome? ¿Y sabe qué le dice Dios? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si el reposo de Dios es la presencia del Señor. ¿Para qué ir a tanta cosa? La presencia de Dios es la que da reposo. La presencia de Dios, hermano, es la que nosotros estamos seguros. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Si el Señor está con usted, ¿quién contra usted? Aleluya, gloria a Dios. Pero no es solo conocimiento, es temblar a la palabra. Es tener un corazón, un espíritu pobre, necesitado de Dios,
y valorar la palabra. Mire, ¿cómo podemos ver la presencia de Dios? Por boca del mismo Señor Jesucristo, o el Señor Jesús. Por boca de Él, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y el que guarda mi palabra, será amado de mi Padre, y yo le amaré. Y vendremos, mi Padre y yo, y haremos morada en Él. Es la presencia de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando amamos la palabra. Si usted ama al Señor, ama la palabra. Si usted ama al Señor, tiembla la palabra. Y dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo le puedo decir a usted, mire hermano, hoy declaro un año de reposo para usted. No me estoy burlando de nadie, no, Dios me libre. Pero declaro un año de reposo para usted. Pero si no es manso y humilde, puede haber un año de reposo o 10 años, pero nunca vamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque mi amado hermano, el mismo Señor dejó el principio. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces el descanso para el alma viene a través de la humildad y de la mansedumbre, pero aprendida de Él, no la que yo pienso que tengo. Porque la humildad y la mansedumbre mía es pura soberbia, hermano. La de Él, esa es genuina, esa es verdadera. Aleluya. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Aprender de mí. Y este hombre, Moisés, dice, hermano, si he hallado gracia delante de ti, muéstrame el camino. Revélame quién es el camino. No está hablando de un sendero. Está hablando de una persona. ¿Y sabe por qué? Porque si hubiera hablado de un sendero, dice, muéstrame el camino para que yo ande por él. No, dice, muéstrame el camino para que yo te conozca. ¿Cuál es el camino para conocerte? Y el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, muéstrame el camino para que te conozca y haya gracia. Y ahí fue donde el Señor le dijo, mi presencia irá contigo. Hermano, la revelación de quién es Cristo, la manifestación más grande del amor de Dios. Y en Cristo, quién es Dios, hermano. Y atrae la presencia del Señor cuando amamos su palabra. Esa presencia trae reposo. Ahora, ya hablé mucho de esto. Ahora vamos a Ageo, capítulo 1. Fíjese que Ageo comienza, hermano, diciendo, mejor leamos, capítulo 1, verso 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Entonces, a dos personas acá. A Zorobabel, que era gobernador, y a Josué, sumo sacerdote. Pero la palabra vino primero al profeta Ageo. Entonces hay una ministración profética, sacerdotal y regia, porque el gobernador era un representante del rey. Entonces hay una administración, hermano, profética, sacerdotal y regia. Pero viene al gobernador y al sacerdote, como que Dios los tenía que ubicar, ¿verdad? Es decir, restaurar la autoridad de Dios sobre la vida del que tenía, hermano, la función de gobernador, y restaurar la unción de Dios sobre el que tenía la función sacerdotal. Y dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, fíjese que no llega a ellos, mire, ustedes andan mal, no, llega diciéndoles así, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, hermano, como ellos oían la voz del pueblo, fíjese, el gobernador y el sacerdote
Hermanos, estaban oyendo la voz del pueblo. Entonces el profeta tiene que venirles a decir, el pueblo dice, no es tiempo de edificar, no es tiempo de reedificar la casa de Jehová. No es tiempo de que sea reedificada. Entonces, como no era tiempo de que fuera reedificada, el gobernador tenía una comodidad, hermano, ahí tranquilo. El sacerdote también había caído en esa comodidad, hacer su ritual de todos los días y toda la cuestión, porque no había otra cosa que hacer. Pero Dios envía la palabra profética. Dice, ustedes están dejándose ir por lo que el pueblo dice. El pueblo dice que no es tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Claro, ahí estaba hablando de algo externo, pero aquí está hablando de algo interno. Nosotros decimos muchas veces, si no tenemos el principio claro, que Dios nos escogió para ser templo y morada del Espíritu Santo, para ser casa para Dios, y que Dios dice, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? La respuesta apostólica ya está, vosotros sois esa casa, y el lugar de reposo es el Espíritu. Entonces, si ya tenemos los elementos, nosotros somos esa casa. Pero nosotros como esa casa, sí somos casa, decimos, es tiempo de que yo edifique mi propia casa. Yo me edifique a mí mismo, yo me cultive a mí mismo. Puede ser en artes, en ciencias, en religiosidad, en tantas cosas, pero estoy edificando mi casa conforme a como yo quiero. Y al fin y al cabo la gente dice, y es mi vida, ¿y qué? Yo me edifico a mí mismo. Entonces es la voz general del pueblo, no de usted, de todo el pueblo de Dios, diciendo, no es tiempo, dice, no, y las señales están dando, sí, las señales están dando, pero esas señales toda la vida se han dado, así que yo sigo igual, voy a seguir edificando mi propia casa. Y el Señor viene y dice, no, ustedes siguen edificando su casa, y bien edificada. Hermanos, si es un profesional, bien edificada su casa. Si es un empresario, bien edificada su casa. Si es un estudiante, bien edificada su casa. Si es una ama de casa, bien edificada su casa. Si es un pastor, evangelista, profeta, lo que sea, bien edificada su casa ministerial, ¿verdad? Bien preparado en todos los ángulos escatológicos y de lo que sea, porque voy a edificar mi casa ministerial, ¿no? Pero viene el profeta y dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Quiere decir que hay que detenerse un momento y decir, voy a meditar, porque dice, mire el verso 5, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Vea el verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. 5 y 7 dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Entonces, va caminando. Si es un siervo, un ministro del Señor, si es un empresario, si es un profesional, si es en cualquier rama de profesión, lo que sea, hermano, dice, ya vas sobre tu camino, dice, pero medita bien sobre tu camino. Y deja el 6 entre el 5 y el 7. Y el 5 y el 7 dice lo mismo, medita bien sobre el camino en el que vas caminando. Veamos el verso 6. Siembran mucho y recogen poco. Hacemos un montón de cosas y al final de lo que pensamos hacer o que vamos a recibir, tal vez no solamente en dinero, sino en aprecio, en fama, en tantas otras cosas, hermano, dice, reciben muy poco. ¿Qué más? Coméis y no os saciáis. Ahí está. Hoy sí comí, pero ya se me llenó el estómago, pero quedo insatisfecho todavía. O es decir, agarro y tomo un montón de cosas, pero todavía quiero más. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis.
Entonces, bueno, muchas veces nosotros estamos, mire, detrás de esto y lo otro, y logra un objetivo, llega a un nivel que se propuso, pero ya alcanzó ese nivel y no está satisfecho. Sigue, hermano, y ya llegué a otro nivel, pero no estoy satisfecho. Y sigue. ¿Y sabes por qué? Porque te estás edificando a ti mismo. Y entonces te das cuenta que te falta algo más. Y te falta algo más. ¿Y sabe qué es lo que falta? El tener la conciencia que Dios nos quiere edificar como casa para Él. Solo imagínense un momentito la fama de Salomón por su sabiduría y por el templo. Y no solo por eso. Las piedras eran consideradas, la plata era considerada piedras. Estaba tirada, hermano. Pero ¿qué buscó él, hermano? Edificar el templo. Edificar el templo. Si ahora nosotros edificamos el templo, Dios se va a encargar. No, mejor dicho, si ahora abrimos nuestro corazón a la conciencia de que Dios quiere edificarnos como casa para Él, dice que la gloria de la casa postrera va a ser mayor que la primera. Entonces la gloria de esta casa va a ser más grande que la de Salomón. Si en tiempo de Salomón se quedaban con la boca abierta los reyes, que lo iban a visitar solo para ir a ver, hermano, ¿qué será la gloria de esta casa postrera? Si ahí era oro literal, aquí más que oro literal va a ser la gloria de Dios. Si allá era plata literal, piedras preciosas literales, aquí va a ser, hermano, la presencia de Dios. Pero no aquí, en usted, en cada uno de nosotros. Esa presencia es más valiosa que todo el oro y toda la plata. Esa gloria es más gloriosa que todo el dinero del universo, de los mundos y los universos. Hermano, hay tanta gloria que Dios quiere derramar en cada uno, pero tenemos que comenzar a ver que somos parte de ese edificio que está siendo conformado, que está siendo edificado, bien coordinado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién coordina ese trabajo? El Espíritu Santo del Señor. ¿Quién coordinaba el templo que construyó Salomón? Salomón. Salomón tenía los planos que David le había entregado. David había recibido los planos de Dios y David se los entregó a su hijo y le dijo: estos son los planos. No te preocupes de los carpinteros, de los albañiles, de los canteros, de nada, del oro y de la plata. No te preocupes, ya está todo ahí. Ocúpate en hacer las cosas bien, conforme a los planos que está acá. Los planos no los tengo yo. Los planos no los tiene ningún hombre sobre la tierra, aunque se llame apóstol fulano de tal o profeta fulano de tal. Ninguno tiene. Tal vez tenemos un pedacito, mi hermano, o la sombra de algo. Pero el que tiene los planos de ese edificio, de ese templo, es el bendito Espíritu Santo de Dios. Él tiene los planos. Y Él es el que coordina todo el trabajo. Nosotros somos solo predicadores. Te transmitimos la palabra. Dios le agrega a esa palabra una unción profética, una unción apostólica, una función evangelística, una función de lo que Él quiere es que Él es dueño de todo. El hombre no es el dueño de las unciones. Dios es el que envía las unciones. Si usted necesita una unción apostólica o esa palabra necesita una unción apostólica, Dios la envía y haz tú. Y si necesita una unción profética, Dios la envía. Nosotros solo somos transmisores de la palabra, predicadores de la palabra. La unción la opera el Espíritu Santo de Dios conforme a como necesite ese edificio que está siendo edificado, que está siendo conformado. Entonces aquí, cuando les dice, hermano, os vestís y no os calentáis, ahí están buscando, yo me pongo bajo no, me pongo bajo este otro ministerio, no, y bajo este otro ministerio tampoco, no se calienta y va a querer cubrirse.
y no hay manera que se caliente. No hay manera que agarre fuego, pues, de que se encienda el fuego del Espíritu. Es necesario ese. Y mira otra cosa, ahí es donde nos duele. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. El que recibe ese, solo, hermano, hoy me toca, hoy me pagan. Dice. Y solo tiene el gusto uno de recibir el dinero y se pasó de largo. Basta bien si le quedó su poquito para sus cosas, pero otros que hermano no le alcanza. Está trabajando con saco roto. Dice, está recibiendo, mejor dicho, recibe su jornal en saco roto. Vuelve a repetir. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y ahora, dice, si vas en tu camino, mejor sube al monte. Entonces, subir al monte quiere decir, hay que esforzarse. Esfuércese, hermano. ¿Para qué? Para ir a traer la madera. Dice, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. ¿Qué quiere decir esto? Pongámosle, este es mi punto de vista. Dice, esfuérzate y ve tu propia humanidad. La madera tiene que ver muchas veces con nuestra humanidad. Ve tu propia humanidad, porque ya es tiempo de reedificar la casa. Pero si te das cuenta en tu propia humanidad, te vas a edificar tú, pero no vas a dejar que Dios edifique la casa. Haz un esfuerzo para ver tu humanidad. Haz un esfuerzo para ver si realmente tu conducta se apega a la palabra y si la conducta tuya le agrada a Dios. La conducta humana tuya es agradable a Dios. Esfuérzate por conocerla. Esfuérzate por ver, hermano, y detente en tu camino, dice, y sube al monte, esfuérzate para ver tu humanidad. Y compara tu humanidad con la palabra. Compara tu humanidad con la voluntad de Dios. Si tu humanidad se está de acuerdo a la palabra, entonces deja que la palabra te edifique. Si tu humanidad no está de acuerdo con la palabra, deja que la palabra te corrija. Deja que la palabra te enderece. David dijo, renova un espíritu recto de mí, toma un hisopo y pégame una buena limpieza a mi corazón. Y no va a pensar usted que era un hisopo de esos que hasta un algodoncito tienen y va. ¿Qué, hermano? Eran unas ramas donde tenían que limpiar bien todo. Entonces toma un hisopo y saca todo lo que hay dentro de mí. Todo lo que hay dentro que no sirve, sácalo. Cuando nosotros entendemos que estamos siendo edificados para hacer casa para el Señor, entonces dice, Señor, aquí estoy. Entra a esta casa y haz los cambios que tú quieras. Solo hazme entender que eres tú y aunque me duela, empezar a cambiar. A sacar todos los chunches viejos que hay adentro. Todo lo que hay adentro. Malos pensamientos, actitudes negativas, todo eso. Recuerdos del pasado, ataduras, todo eso. Sácalo, dice ya. ¿Para qué? Para que tu odre sea nuevo. Para que tu odre sea nuevo. Para celebrar la Pascua era necesario, antes de la celebración de la Pascua era necesario, hermanos, sacar toda la levadura de la casa. Para celebrar la Pascua, el rey David decía, vuélveme el gozo de tu salvación, es celebrar la Pascua, es tener el gozo de la salvación. Dice, ¿quieres tener el gozo de la salvación? Hermano, pregunto, ¿cuántos tenemos el gozo de la salvación? 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces hay mucha levadura. Entonces hay que sacar toda la levadura, fuera, para tener el gozo de la salvación. Y ahora es el tiempo de sacar la levadura, hermano. Para que el Señor esté con nosotros. Aleluya. Pero tener el gozo de la salvación. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dice, subid al monte, traed madera, reedificad la casa. Reedificad la casa, reedificarla. Tú la estás edificando a tu manera, con tu madera. Deja que yo la reedifique con mi espíritu, con mi palabra, que es espíritu.
Y cuando Dios reedifica, dice, y pondré en ella la voluntad suya. ¿Qué dice su Biblia? Mi voluntad. Pondré en ella mi voluntad. Fíjese, hermano, ya no es que este es mi deseo, esta es mi voluntad. No, deja. Mira tu humanidad. Tu humanidad te dice mi deseo, mi voluntad, mis planes, mis proyectos. No, ¿qué dice el Señor? Reedifica. Reedificando, dejando que Dios ponga su voluntad en esa casa. Dice, hermano, vuelvo a repetir, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Cuando ponga el Señor su voluntad en nosotros, su gloria será manifiesta. Pero si sigo caminando en mi voluntad, hermano, voy a recibir de vez en cuando por misericordia unas gotitas de esa gloria. Pero cuando dejamos que sea la voluntad de Él en la casa, en nuestra vida, dice, seré glorificado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Luego dice el verso 9, buscáis mucho y halláis poco. Es tiempo, hermano, de dejar que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Ese es el verdadero ayuno. ¿Por qué no viene el avivamiento a nosotros? Hermano, porque no hay un fluir de oración como debe de ser. No hay una unción la que Dios quiere que haya, hermano. No hay una búsqueda. Y la oración es acompañada de un ayuno. Pero el ayuno, fíjese que estaba meditando hoy en la tarde, decía, el ayunar, eso es fácil, hermano. Bueno, es difícil a veces, pero es fácil. Usted se propone y dice, yo no voy a comer hoy, no come, ¿verdad? Y a veces hasta viene escasez y no, aunque quiera, no puede comer, ¿no? Y si no, aunque sea solo hierbitas. Hermano, ¿por qué? Porque el ayunar, el dejar de comer es fácil, realmente es fácil. Pero dejar de hacer mi voluntad para que Dios haga su voluntad, eso es difícil. Y ese es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno que yo escogí, dice Isaías 58, no es que de día el hombre aflija su alma y ponga su alma como un junco. No, el verdadero ayuno consiste en que no retraigas tu pie del día de reposo, es decir, que ya el pie entró al día de reposo, dice, no lo retraigas para hacer tu voluntad, sino que en el día de reposo, dice, y nuestro reposo es Cristo. En el día de reposo, dice, no busques tus propias palabras, no busques tu propio bien, sino que busquemos la voluntad del Señor. Entonces, hermano, ese ayuno es dejar de hacer nuestra voluntad para que Dios haga su voluntad. Y aquí está, claro, dice, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Si la voluntad de Dios está prosperando en nuestra vida, la gloria de Dios estará en nuestra vida. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. No lo estoy poniendo desde el punto de vista de edificios. Estoy diciendo, porque mi casa está desierta sin mi palabra, sin mi presencia, sin mi unción, sin mi gloria, y cada uno corre a su propia casa a edificarse a sí mismo humanamente. Se edifica con humanismo, se edifica con religiosidad, se edifica con tantas cosas, pero mi casa está desierta. ¿Qué dijo el Señor del pueblo de Israel cuando subió, hermano, al monte y desde allá vio a Jerusalén y comenzó a llorar? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas, apedreas a los profetas, etcétera. ¿Cuántas veces quise tomarte y ponerte debajo de mí? Como la gallina pone a sus polluelos, dice, pero no quisiste. No conociste el tiempo de tu visitación. Por lo tanto, esa casa quedará desierta hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor.
tienen sabiduría, tienen plata, tienen todo, pero casa desierta. Sí, hermano. Le dan gracias a Dios porque comen, le dan gracias a Dios porque inventan, le dan gracias a Dios porque tienen sabiduría, inteligencia, le dan gracias a Dios porque tienen los mejores médicos, tienen los mejores ingenieros, todo, le dan gracias a Dios de todo. Pero no le dan gracias a Dios porque ya tienen el Mesías, todavía siguen buscando el Mesías. No le dan gracias a Dios diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso va a ser lo primero y lo último, lo más grande. Todo lo que tienen nos maravilla, pero les falta el decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay algunos que ya lo dijeron, pero como pueblo no lo han dicho. Pero nosotros podemos decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que ha venido en el nombre del Señor. Tal vez no tenemos la sabiduría de ellos, ni el dinero, ni nada, pero tenemos lo más grande, que es poder decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Y entonces la casa tiene que estar llena, no tiene que estar desierta. El Señor dijo acerca de una persona que le echó fuera demonios. Y luego dice, mire, un espíritu malo se va, dice. Y se va a lugares desiertos y desolados, pero luego dice, volveré a mi casa, dice. Y regresa y la halla arreglada, barrida, adornada. Mire, hermano, no la haya sucia, la haya bien limpita, bien arreglada. Dice, irá y traerá 7 peores que él y entrarán a la casa. Y el estado de aquel, dice, será peor que el primero. El postrer estado de este será peor que el primero. Y mi pregunta era, Señor, ¿y por qué? Si está barrida, está arreglada, está adornada, porque está desierta. No había quien habitara ahí, hermano. Si nuestra casa está bien, muy inteligente, muy ordenado, muy puntual, todo bonito, bien ordenado, pero sin la presencia del Señor, sin la llenura del Espíritu Santo, sin que rebose su corazón palabra buena, vacía la casa. Personas muy cultas, muy entendidas en artes, en ciencias, en tanta cosa, pero sin presencia de Dios, sin fluir de la palabra, de la unción de Dios. Son casas desiertas, propensas a que otros habiten en esas casas. Pero Dios nos está llamando, nos ha escogido porque Él quiere habitar en medio nuestro. Cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Bueno, los cielos detuvieron la lluvia, dice, y la tierra detuvo los frutos. Esa es la lluvia es figura de la bendición, una de las figuras, bendición. Se detuvo la bendición de Dios. Entonces la tierra no produce, producimos, pero espinos, abrojos. Pero cuando Dios, hermano, envía su lluvia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella. Entonces ahí viene, hermano, la abundancia del Señor. Llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. Mira, hermano, el profeta vino y dio el panorama de todo lo que estaba sucediendo. El gobernador, el sumo sacerdote, se quedaron oyendo. Hermano, oían la palabra y comparaban lo que habían estado viviendo en los últimos años y dice, tiene razón. Y de repente ya no solo estaba, fíjese que comenzó con el gobernador, con Zorobabel y con Josué, sumo sacerdote, pero aquí ya no están solo los 3, aquí hay otros. Dice el verso 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. Entonces como que poco a poquito, ¿qué le estará diciendo el profeta a estos dos? ¿Va? ¿Qué? Hermano, iban por lana y también salieron trasquilados.
Y ahí se acercaron, hermano, y empezaron a oír, y empezaron a ver, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Porque el profeta les estaba dando el panorama de lo que estaban viviendo. Tienen razón. Y mire qué pasa. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo. En la palabra del profeta venía la voz de Dios. Y pudieron oír la voz de Dios y las palabras. Voz de Dios y palabra, voz de Dios y palabra. ¿Sabe por qué? Como le había enviado Jehová su Dios. Entonces fue enviado, ¿para qué? Para dar la voz y la palabra. Y dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Vimos en Isaías, ¿verdad? ¿A quién le hablaba Dios, hermano? Aquel que temblaba a su palabra. Y ellos temblaron a la palabra y tuvieron temor de la palabra delante de Dios, hermano. No sé qué, este viene a hablarnos cuentos, no. Tuvieron temor de la palabra. Y cuando vino el temor de Dios, mire hermano, qué tremendo. Vino la voz, la palabra, el temor de Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Qué es eso? Es presencia de Dios. Presencia de Dios. Voz profética, restauración de autoridad y de gobierno, restauración de función sacerdotal, hermano, restauración de la voz en la palabra de Dios, hermano. Porque hay mucha palabra sin voz. Le voy a decir algo. La gente está buscando muchos profetas. Y la gente está queriendo que los llamen profetas. Pero ya no es el tiempo de los profetas. Ni es el tiempo de los apóstoles. Ni es el tiempo de... Entonces, ¿tiempo de qué es? Antes de la venida del Señor, hermano, apareció un hombre y le dijeron, ¿eres tú el profeta? No. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú Juan? ¿Eres tú el profeta? ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres... ¿Quién eres? Soy una voz que clama en el desierto para enderezar los caminos del Señor. Una voz. Una voz. Y esa voz no vino de un hombre que salió del palacio. No vino de un hombre, hermano, de fama mundial. No. Nadie lo conocía. Hasta que apareció en el desierto, vestido todo ridículo, con pieles, hermano, con un cinto de, bueno, los cintos se ponían aquí, un cinto de cuero, comiendo langostas y miel silvestre. Raro el hombre, pero era la voz. Dijo, yo soy el profeta fulano de tal. No, dijo, yo no soy el profeta, ni soy Elías, ni soy el que ustedes dicen. Yo soy una voz que clama. A mí me preparó Dios para hablar Él a su pueblo. Es una voz que clama en el desierto. No fue a las sinagogas, no fue a los palacios, no fue nada, no. Desde el desierto ahí enviaba la gente, salía, hermanos, de sus casas a buscar dónde estaba la voz. Y era tan fuerte la voz que hasta los fariseos se bautizaban. Y Juan decía, ¿y ustedes, generación de víboras, quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y ustedes son reptiles, les dije, y también se quieren salvar. Dicen, no, vamos a ver, hagan frutos dignos de arrepentimiento, a ver si realmente son humanos. Bueno, usted no, aquellos de aquel tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, hermano, ya vimos que hay restauración de la función profética,
restauración de la autoridad de gobierno, restauración de la función sacerdotal, restauración de la voz en la palabra, enviados por el Señor, temor de Jehová, hermano, y hay presencia de Dios. Cuando hay presencia de Dios, entonces dice, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Si no hay despertar del espíritu, si nuestro espíritu está dormido, no hay despertar del espíritu, vamos a seguir trabajando en lo natural, en lo humano. Tiene que haber un despertar del espíritu para estar apercibidos a la presencia de Dios, a la voz de Dios, a la palabra de Dios, al temor de Dios, y caminar, hermano, con espíritu despierto. ¿Para qué? Para que podamos hacer lo que Dios quiere hacer. Aleluya. El despertar de nuestro espíritu. La presencia de Dios despierta nuestro espíritu. Y la presencia de Dios trae reposo. Hermano, porque si no hay presencia de Dios, sacarlo a usted del afán, se muere. Sí, está afanado en esto. No, hermano, no haga eso, mire, eso no. Busque al Señor. Se muere de hambre. Pero cuando entra el reposo del Señor, entonces dice, en esta dimensión le voy a creer a Dios. Y Dios comienza a hacer cosas maravillosas. Pero cada uno de nosotros, usted, cada uno de nosotros tenemos que anhelar, Señor, quiero entrar a esa dimensión del reposo tuyo. Pero tu palabra dice que tengo que ser manso y humilde. Tu palabra dice que tengo que ser pobre de espíritu y tengo que temblar a tu palabra. Yo quiero. Entonces, esa es parte de nuestra oración, de nuestra devocional. Señor, despierta mi espíritu. Señor, envía tu palabra, tu presencia, para que se edifique mi vida como templo para Dios, que sea edificado como casa para el Señor, que sea edificado como templo y morada del Espíritu Santo de Dios. No solo saber aquí, soy templo y casa, pero haciendo lo que nosotros queremos. Somos casa nuestra y hacemos en nuestra casa lo que se nos da la gana. No, pero cuando sabemos que es casa para el Señor, templo y morada del Espíritu Santo de Dios, vamos a decir, haz tu voluntad, Señor. Ejemplo, el Señor Jesús en el Getsemaní nos da el ejemplo a nosotros. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, Señor, no hay otro caminito por ahí donde yo no tenga que pasar esto. Pero viene la respuesta en el silencio, y la respuesta en el silencio dice, lo hace entender a él, y dice, no se haga mi voluntad. Su voluntad era, no hay otro caminito. Y dice, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Al definirse él, sea tu voluntad y no la mía, vinieron los ángeles de Dios y lo ayudaron para pasar por ese tramo. Cuando nosotros decimos, Señor, mi voluntad es tan fuerte que yo quiero hacer esto y esto, ya tengo planes para 20 años, Señor. Pero si tengo que dejarlos, aquí está, Señor. Pero que tenga la seguridad de que eres tú. Y haz tu voluntad en mi vida. Y cuando nos definimos a que sea la voluntad de Dios, no se preocupe, hermano, el Señor va a enviar la asistencia espiritual, la asistencia angélica, la asistencia que tiene que mover Dios para que usted vaya caminando. Claro, Él tuvo que ir a la cruz, pero detrás de eso vio el gozo. No vio la cruz, menospreció el oprobio, el sufrimiento, la vergüenza y dijo, voy al gozo. Allá me voy a encontrar con el Padre. Detrás de eso me encuentro con el Padre y es mi gozo. Es mi gozo.
Nos vamos a encontrar con el Señor. Pero somos, hermano, casas para ser edificadas por el Espíritu Santo para hacer casa de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bendito es Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermano, nuestra mente, no ignoremos que somos templo y morada del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo desde adentro quiere edificarnos como casa para Dios. Aleluya. Como casa para Dios. No como casa humana, sino casa para Dios. Para que la naturaleza divina esté en nosotros y la naturaleza humana sea absorbida por lo divino. Para que lo incorruptible absorba lo corruptible a través de esa bondad de Dios Padre manifestada en su Hijo Jesucristo en esa cruz, donde absorbió todo lo humano, todo lo natural y resucitó, hermano, con poder y gloria para darnos esa bendición del poder del que resucitó. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, gracias, tu palabra ha sido dada. Es tu Santo Espíritu el que acomoda lo espiritual a lo espiritual, lo natural a lo natural, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que cada uno de nosotros demos nuestro corazón a entender y humillarnos en tu presencia, que tu Hijo Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz. Y que tu Santo Espíritu fue enviado para guiarnos a toda la verdad. Que el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad nos guíe a esa verdad. Para recibir de ti, Señor, la presencia, la gloria, la paz, el gozo y entender que somos templo y morada del Espíritu Santo, edificados para ser casa para Dios. Como dijo el Señor Jesús, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Es una dimensión diferente. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada. La presencia de Dios en cada uno de nosotros. Ese es el mayor avivamiento que pueda darse en cada uno. La presencia del Señor dentro de nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender, danos corazón entendido, espíritu de sabiduría y de revelación para conocer más de ti, Señor. Para conocerte a ti, Señor. Porque esa es la vida eterna, que te conozcamos a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Señor, y el que nos lleva a conocerlo es tu Santo Espíritu. Gracias, gracias, Señor. A Dios sea la gloria, bendiciones abundantes sobre su vida. Y que esta palabra quede implantada en su corazón, en nuestro espíritu, para poder seguir recibiendo la administración de la palabra para ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me dio su amor, hoy soy feliz.
Cristo,